regla del producto cruz, entonces la derivada del vector normal respecto de la longitud de arco es igual a ¿quién? A la derivada del vector binormal respecto de la longitud de arco, producto cruz, vector tangente, más regla del producto cruz, el vector binormal por la razón de cambio del vector tangente respecto de la longitud de arco. Y después obteníamos, porque esto ya lo habíamos visto, que el vector binormal respecto de la longitud de arco es menos tau veces, donde tau, ¿quién era? Si lo recordamos, la torsión, es decir, como en los tornillos, ¿no? En los tornillos no aparece únicamente una vuelta para una curvatura, sino varias. Entonces, ¿cuántas de esas vueltas hay? ¿Qué tanto se tuerce un tornillo en particular multiplicado por el vector normal? Y por otro lado también teníamos, de acuerdo a la primera ecuación de Frenet-Serret, a la primera fórmula, la variación del vector tangente respecto de la longitud de arco es igual a la curvatura multiplicado por el vector normal. Entonces, ¿qué era lo que nosotros teníamos posteriormente? Que al sustituir en esta expresión, nosotros, ¿qué vamos a tener, chicos? Lo siguiente. Obtenemos que la variación del vector normal respecto de la longitud de arco es igual a menos tau por el vector normal, cruz el vector tangente, más la curvatura por el vector binormal, cruz el vector normal. Pero de acuerdo a la regla de la mano derecha, que era lo que yo les comentaba en esta parte. Ay. Bueno, entonces yo les decía que por regla de la mano derecha, entonces nosotros tenemos que el vector binormal, el vector tangente y el vector normal son mutuamente perpendiculares entre sí los tres vectores. Entonces, si nos vamos en el sentido de la regla de la mano derecha, sería vector binormal es igual al producto cruz de la tangente normal, pero aquí no tenemos esto. Aquí tenemos, si hacemos el producto cruz de normal con tangente, aparecería un signo negativo, por eso aquí aparece que el vector binormal o menos el vector binormal es igual a el producto cruz de tangente, bueno, del vector normal con el vector tangente. O de manera análoga, aplicando la regla ya no derecha, sino en el sentido contrario de las manecillas del reloj, que tendríamos que el vector menos tangente es igual al producto cruz entre el vector binormal y el vector normal, por lo que al sustituir en esta ecuación, porque observemos que en el primer sumando aparece normal cruz tangente, aquí aparecería menos el binormal, menos la torsión por el binormal, menos, ¿quién? El binormal cruz normal es igual a, menos con menos da, bueno, menos el vector tangente. Y esta ecuación que tengo aquí es justamente, ¿quién? La tercera fórmula de Frenet-Serret. Muy bien. Cabe resaltar que este conjunto de tres fórmulas, que como ya lo habíamos mencionado anteriormente, fueron propuestas por dos astrónomos físicos, Frenet y Serret, describen la dinámica de cualquier cuerpo en movimiento, ya sea en el espacio o a nivel incluso molecular o al nivel escala, como nosotros tenemos nuestro tamaño. Este conjunto de fórmulas en matemáticas existe una asignatura que las estudia y se le conoce comúnmente como geometría diferencial. ¿Ok, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí de esto que estoy mencionando? Vamos a calcular el vector tangente normal, binormal, la curvatura, el radio de curvatura, la torsión, el radio de torsión, para la siguiente función vectorial. R de t, que es un vector posición, recordemos, igual a coseno de t, componente yésima, más b de t, componente jésima, más a, seno de t, componente késima. Para este caso, esta curva nosotros la conocemos. ¿Cómo la conocemos? La conocemos normalmente como una espiral. Espiral en donde la forma circular, observen, se encuentra en el plano en X y Z.
y se extiende sobre el eje Y. Es decir, si nosotros hacemos una gráfica de esto, sería algo así. Este sería el eje X, este sería el eje Y este sería el eje Z. Y sería justamente como si tuvieran un resortito extendiéndose a lo largo del eje Y. Algo parecido a lo que está apareciendo en pantalla. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para este? Lo primero que ya habíamos mencionado previamente. Debemos de expresar esta función vectorial ya no tomando como parámetro a t, sino a quién, a la longitud de arco. Entonces nosotros previamente, creo que fue la clase pasada y si no ahorita lo revisamos, habíamos dicho que esta función representada en términos de la longitud de arco se puede expresar la función posición como a coseno de s sobre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada vectorial r de t igual a coseno de t, componentillésima, b de t y a seno de t, donde normalmente se considera que a y b son constantes que pertenecen a los reales, ¿ok? Y la única variable para este caso es el parámetro t, que ya les decía yo previamente que en la mayoría de los ejemplos se considera el parámetro t como el parámetro temporal. Muy bien, entonces, para expresar esta función posición en términos de la longitud de arco, nosotros debemos de recordar que la longitud de arco es igual a la integral de 0 a cualquier valor de t de quién, de la magnitud del vector velocidad, es decir, r' de t diferencial del parámetro t, ¿ok? Entonces, para calcular eso, voy a calcular el vector velocidad. R' de t es igual a la derivada de cada una de las componentes de ese vector. La primera componente es a coseno de t. ¿Cuánto vale la derivada de a coseno de t respecto de t? A menos seno de t. Muy bien. Menos a seno de t, coma. La derivada de la segunda componente que es b de t respecto de t, ¿vale? B. Y finalmente, la derivada de la tercera componente que es a seno de t respecto de t sería, A coseno de t. muy bien, a coseno de t. Entonces nosotros tendríamos que este es el vector velocidad. Nos falta calcular su magnitud del vector velocidad. Y esto a que es igual a la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de cada una de sus componentes, es decir, menos a seno de t al cuadrado, que sería a cuadrada, seno cuadrado de t, más la segunda componente al cuadrado, que cuánto nos da, de al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado, que es a coseno de t al cuadrado, sería a coseno cuadrado de t, y obtengo la raíz cuadrada. Es decir, esta magnitud de este vector va a ser igual a la raíz cuadrada de, factorizo del primer y tercer sumando a cuadrada y me queda multiplicada por seno cuadrado más coseno cuadrado. Más b al cuadrado. Pero seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿cuánto vale, chicos? 1. 1. Por lo que obtenemos esto. La magnitud del vector velocidad va a ser la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Al sustituir en la ecuación que nosotros tenemos de la longitud de arco, va a ser la integral de 0 a t de ¿quién? De la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada diferencial de t. ¿Todos estamos de acuerdo? Al integrar esto, ¿cuánto me va a dar? La integral sería la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada de t. Límite superior sería el mismo t menos límite inferior que 0 y esto nos quedaría.
¿Esto qué significa? Que si yo despejo al parámetro temporal de esta ecuación, t va a ser igual a ¿quién? A s sobre raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí, profe. Muy bien. Luego, entonces, eso nos permite expresar el vector posición ya no en términos del parámetro temporal, sino en términos del parámetro de longitud de arco. Y nosotros vamos a tener entonces lo siguiente, que el vector posición R ya no de T, sino de S, va a ser igual a ¿quién? A veces coseno, en vez de ponerte voy a poner S sobre raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, coma, segunda componente. La segunda componente es B de T, es decir, B de S sobre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, coma, la tercera componente. A veces, seno de S sobre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Y ese sería mi vector posición. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, recordemos que el problema nos pedía que nosotros calculáramos los siguientes vectores. El vector tangente, el vector normal, el vector binormal, la curvatura, el radio de curvatura, el coeficiente de torsión, que es tau, y finalmente nuestro radio de torsión. Vamos a calcular primero el vector tangente. Recordemos que el vector tangente, ¿cómo está definido, chicos? El vector tangente está definido como la derivada ¿de quién? Del vector posición respecto de la longitud de arco. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Muy Sí, bien. profe. Calculemos la derivada de esa expresión. Como es una función vectorial, entonces recordamos que es la derivada de cada una de estas componentes. Y entonces, nuevamente, ¿cuánto vale la derivada de A, S sobre raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada respecto de S? Es decir, de la primera componente. Eso va a ser A sobre raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. La derivada de coseno es menos seno. Y entonces este término tendría menos seno. ¿De quién? De S sobre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, coma, la derivada de B por S sobre raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, ¿cuánto nos da? B sobre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Muy bien. Calculemos la derivada de la tercera componente. La derivada de la tercera componente, ¿quién sería? A veces sobre raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada de coseno de S sobre A cuadrada más B cuadrada. Maestra. ¿Sí? El término que ustedes me acaban de decir. El término de 1 sobre raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Y me quedaría mi forma vectorial como menos A por el seno de S sobre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Y el segundo término sería B. Y el tercer término sería a veces coseno de S sobre raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Y ese sería mi vector tangente. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, profesora. Sí, profe. Para obtener la curvatura, vamos a derivar este vector tangente respecto de la longitud de arco. ¿Y esto cuánto nos da? Obsérvese, cuando ustedes derivan a la función seno, que depende
de la longitud de arco, ¿cuánto nos da esa derivada, chicos? 1 sobre, observen que otra vez nos queda, menos a sobre a cuadrada más b cuadrada raíz cuadrada. Con la raíz cuadrada que tenemos fuera del corchete, vamos a tener a cuadrada más b cuadrada. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Menos a veces coseno de ¿quién? De la longitud de arco sobre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. La derivada de la segunda componente, que es b, respecto de la longitud de arco, ¿cuánto nos da? 0. 0. Y la derivada de la tercera componente, ¿cuánto nos da? Menos a veces seno de s sobre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Lógicamente multiplicado por 1 sobre raíz cuadrada, pero ya se dieron cuenta que desde un principio factoricé el 1 sobre a cuadrada más b cuadrada. Sí. Muy bien, ya que lo notamos, entonces ahora voy a obtener la magnitud para ahora sí tener la curvatura. Recordemos entonces que la magnitud del vector tangente respecto de la longitud de arco, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de todos los elementos, pero todos los elementos tienen este término en común. Entonces, aquí lo que voy a hacer es factorizar 1 sobre a cuadrada más b cuadrada elevado al cuadrado. ¿Por quién? Por el primer elemento al cuadrado, que es menos a coseno de s sobre raíz cuadrada de a más b cuadrada. Su cuadrado, ¿cuánto sería? A cuadrada por coseno cuadrado de s sobre raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Más a cuadrada por el seno. ¿Sí están de acuerdo conmigo, chicos? Al cuadrado de s sobre raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. A cuadrada queda como un múltiplo de los dos sumandos. Lo puedo dejar al principio factorizado a cuadrada. Y me pregunto, y yo ya lo sé, coseno cuadrado más seno cuadrado de un mismo argumento que es s sobre raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, ¿vale? 1. Por lo que yo voy a obtener que la magnitud de la derivada del vector tangente respecto de la longitud de arco es igual. Aquí me va a quedar este término que es raíz cuadrada de a cuadrada sobre a cuadrada más b cuadrada, que al final, ¿esto cuánto me va a dar? A sobre a cuadrada más b cuadrada. Chicos, ¿sí estamos de acuerdo? Recordando justamente que la derivada del vector tangente respecto de la longitud es esto, utilizando la primera ecuación de Frenet-Serret, que nos dice que la derivada del vector tangente respecto de S es igual a la curvatura por el vector normal. Yo de aquí obtengo lo siguiente, que el vector normal es igual ¿a quién, chicos? A la derivada del vector tangente respecto de la longitud de arco sobre la curvatura. Pero la curvatura, ¿quién es? Recordemos nuevamente. La magnitud del vector tangente respecto de la magnitud de la derivada del vector tangente respecto de la longitud de arco. Es decir, sustituimos el vector normal es igual a la derivada del vector tangente respecto de la longitud, que nos dio como resultado ¿quién? Lo siguiente. 1 sobre a cuadrada más b cuadrada del vector menos a coseno de s sobre a cuadrada más b cuadrada, coma 0, menos seno de s sobre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada,
sobre la curvatura, pero la curvatura, ¿cuánto nos dio? A sobre A cuadrada más B cuadrada. ¿Todos me van siguiendo hasta este punto, chicos? Reduciendo términos, el vector normal sería 1 sobre A, ¿de quién? De menos A, coseno de S sobre raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, coma 0, coma, menos seno de S sobre raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Pero como la primera componente y la tercera componente tienen a A, aquí me faltó una A, al dividir sobre A, nada más me queda esto, ¿verdad, chicos? Es decir, en resumen, el vector normal es igual al vector menos coseno de S sobre raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, coma 0, coma, seno de S sobre raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Sí. Ya que tenemos al vector tangente, a la curvatura, al vector normal, entonces ya podemos calcular el vector binormal. ¿Quién es el vector binormal? Ah, y hay algo que ya podíamos calcular y no lo observé previamente. Pero antes de que pasemos a otra diapositiva, aquí obtuvimos la curvatura, ¿verdad? ¿Cómo obtenemos el radio de la curvatura? Recordemos, el radio de la curvatura es 1 sobre la curvatura. En este caso específico, la curvatura, ¿cuánto vale? A sobre A cuadrada más B cuadrada. Es decir, esto es igual ¿a quién? A cuadrada más B cuadrada sobre A. Entonces también ya obtuvimos el radio de la curvatura. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí. Muy bien. Entonces ya obtuvimos la torsión, curvatura, radio de curvatura, el vector normal. Y en este caso, el vector normal y el vector tangente nos van a permitir obtener ¿a quién? Al vector binormal. Porque hay que recordar que el vector binormal, ¿quién es, chicos? El vector binormal es igual a el producto cruz entre el vector tangente y el vector ¿quién? Normal. Entonces tenemos que realizar el producto cruz de esos dos vectores. Entonces vamos a recordar que el producto cruz es el determinante de el vector IJK, el vector tangente, el vector normal, y nos va a quedar el determinante de una matriz de 3 por 3. Entonces, sustituyamos específicamente estos valores. El vector binormal, entonces, va a ser igual a IJK, ¿de quién? Del vector tangente. Recordemos que como tenemos un factor de 1 sobre raíz de 2, por propiedades de los determinantes, entonces aquí nosotros vamos a poder factorizar ese vector, ese término, es decir, esto es igual a 1 sobre raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, ¿de quién? Del determinante de menos A seno de S sobre raíz cuadrada. Ok, para no anotar todo el término, ¿les parece que hago un cambio de variable? ¿Les parece que al argumento de las funciones trigonométricas que es S sobre raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada yo le llame U? Entonces, ¿qué voy a obtener en la componentillésima? Lo siguiente, menos A seno de U, en la componente Jésima B, y en la componente Késima que voy a obtener A coseno de U. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Este es para el vector tangente.
Para el vector normal no tenemos ningún coeficiente en común, por lo que vamos a obtener menos a coseno de u, 0, la componente j décima, menos, aquí no va, recordemos que este término se simplificó, y sería aquí menos seno de u. ¿Todos me van siguiendo, chicos? Factores, recordemos que aquí se alternan los signos y en la componente iésima me va a quedar el siguiente determinante. Más componente iésima b por menos seno de u menos este término, pero como está multiplicado por 0 ya no aparece. ¿Sí estamos de acuerdo? Por lo que el vector binormal va a ser igual a menos b por el seno de u, componente iésima. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Ahora, con la componente j décima, aquí aparece el signo negativo. Y tapo esa columna, esta columna, tapo esta fila, ¿y qué determinante me queda? El siguiente. Me queda el determinante de menos a seno de u por menos seno de u. Pero menos a seno de u por seno de u me va a dar más a por seno cuadrado de u menos este término con este término, pero menos con menos también es más. A veces coseno cuadrado de u. Y entonces en esta componente j décima voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener menos de la componente a, voy a factorizar ya, a ver si no los confundo, menos a seno cuadrado de u más coseno cuadrado de u. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Chicos. Sí, profe. Sí, profesora. Muy bien, componente j décima. Vamos a trabajar ahora la componente k décima, que es con signo positivo y es este. Borro todo lo anterior. Igual, por menores y cofactores, tapo esta columna. Uy. Muy bien, déjenme reescribir k décima. Coseno. Aquí va seno. Aquí va 0. Muy bien. Tapo esta columna, tapo esta fila y me va a quedar lo siguiente. Menos a seno de u por 0, 0. Menos con menos, menos b por coseno de u me va a dar más b coseno de u. Es decir, aquí voy a obtener más b coseno, no seno, coseno de u componente k décima. Dado que esto que tengo entre paréntesis es 1, entonces voy a obtener lo siguiente. De forma resumida, que mi vector binormal, ¿a qué va a ser igual, chicos? A menos b seno de u, coma, a, porque seno cuadrado más coseno cuadrado de u es 1, coma, b coseno de u. ¿Estamos de acuerdo todos, chicos? Sí, profesora. Y este sería nuestro vector binormal. A cuadrada más b cuadrada, componente j décima, y finalmente la componente k décima, ¿quién sería? B sobre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada coseno de s sobre a cuadrada más b cuadrada, ¿ok? Y ahora para obtener el vector, el coeficiente de torsión, recordemos que el coeficiente de torsión es la magnitud del vector binormal, de la derivada del vector binormal respecto de la longitud de arco. Entonces, primero, tengo que derivar este vector, que es el vector binormal, respecto de la longitud de arco. Y después voy a ocupar la segunda ecuación, la segunda fórmula de Frenet-Serre, que me dice lo siguiente, que bueno, en este caso, que la magnitud de ese vector, de este coeficiente de torsión es
justamente la magnitud de este vector binormal, la magnitud de la derivada del vector binormal respecto de la longitud de arco, y luego obtengo el inverso para obtener el radio de torsión, y ya terminamos, ¿ok? Entonces vamos a realizarlo. Nosotros entonces obtuvimos que el vector binormal, por los coeficientes que teníamos fuera del determinante, era igual a ¿quién? A, voy a seguir factorizando la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada de menos b seno de u, coma, menos a y b coseno de u, donde no tenemos que olvidar que u, ¿quién es, chicos? S sobre la raíz cuadrada de ¿quién? De a cuadrada más b cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Para calcular la torsión debemos de derivar a este vector binormal respecto de ¿quién, chicos? De la longitud de arco. ¿Cuánto vale la derivada de este vector binormal respecto de la longitud? Observemos que el único factor que hace que dependa justamente de la longitud de arco es el factor u, que está que nosotros lo renombramos como la longitud de arco entre la raíz cuadrada. Por lo que al derivar cada una de estas me va a quedar en realidad lo siguiente. Observen que nuevamente la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada queda como un factor común. Entonces voy a tener a cuadrada más b cuadrada ¿de quién? Primera componente. La derivada del seno respecto de s sería menos b coseno de u. La derivada de la constante menos a respecto de s, ¿cuánto sería? 0. Y finalmente, la derivada ¿de quién? De coseno de u, o bien s sobre raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada respecto de s, ¿cuánto sería? Menos b seno de u. ¿Todos de acuerdo, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Pues derivó lo que estaba afuera de lo que había dado el determinante. Sí, apareció ¿Se acuerdan que cuando calculamos el determinante sí nos quedaban las componentes, pero teníamos este factor? De todos modos, respecto de la longitud de arco, Carlos, es una constante. Entonces queda como constante. Ese factor es del que venía de tangente, Sí, del que el quedaba de vector la tangente. tangente. Así es. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Una vez que ya tenemos esta derivada, ¿qué vamos a tener, chicos? Lo siguiente. Hay que calcular la magnitud de la derivada del vector binormal respecto de la longitud de arco, que esto que va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre a al cuadrado más b cuadrada elevado al cuadrado. 1 sobre a cuadrada más b cuadrada elevado al cuadrado. ¿Y esto que multiplica a quién? A cada uno de estos componentes elevados al cuadrado, que es menos b coseno de u elevado al cuadrado, que ¿quién nos va a quedar? B al cuadrado por coseno cuadrado de u más b cuadrada por seno cuadrado de u. Observamos que el término b cuadrada es común y lo factorizo. ¿Y qué obtengo? B cuadrada. Coseno cuadrado de u más seno cuadrado de u vale 1. Por lo que yo obtengo lo siguiente, que la magnitud de la derivada del vector binormal respecto de la longitud de arco es la raíz cuadrada de b cuadrada sobre a cuadrada más b cuadrada elevada al cuadrado. Raíz con los cuadrados nos da la identidad y por lo tanto tenemos lo siguiente, que la torsión, que es esto justamente, es igual a ¿quién, chicos? A
b sobre a cuadrada más b cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, maestra. Sí. Y en particular el radio de la torsión, que es 1 sobre tau, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre b sobre a cuadrada más b cuadrada, que al reducirlo utilizando las reglas del sándwich va a ser igual a cuadrada más b cuadrada sobre b. Y ya calculamos todos los elementos que nos solicitaban en el problema. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque ahorita se van a dar cuenta que va a haber una forma alternativa de cómo encontrar estas fórmulas de Frenet-Serret cuando no se tiene necesariamente a la función posición en términos de la variable de curvatura, sino que se tenga en términos de la variable temporal. Entonces, ¿qué obtiene? Pues entonces, observando esto, observemos que esta DDS en DDT se puede poner como una prima, o DDR en DDT se puede poner como R'. Al sustituir en esta ecuación, observemos, si de aquí ustedes despejan a DDR en DDS, les quedaría que DDR en DDS es DDR en DDT sobre DDS en DDT. O bien, a este le llamamos S', mejor hago énfasis. Este sería S', y esta sería, le llama R'. R', ¿ok? Permítame. Ay, ¿por qué no quiero anotar? R'. Entonces nosotros al despejar DDR en DDS sería ¿quién? De acuerdo a la definición sería esto, pero si nosotros de aquí, de esta fórmula la despejamos, nos quedaría que DDR en DDS, que es el vector tangente, va a ser igual a ¿quién? A vector tangente por S' igual a R', o bien vector tangente se puede calcular como R', que es la derivada de R respecto de T, sobre la derivada de ¿quién? De la longitud de arco respecto del parámetro T. ¿Hasta aquí me van siguiendo, chicos? Sí. Sí, profesora. Ahora, ¿qué voy a realizar? Con esta expresión que acabo de obtener de R' en términos de la longitud de arco y del vector tangente, voy a derivar a segundo orden. Cuando yo realizo esto, ¿qué obtengo? Pues obtengo la derivada de un producto que depende de mi variable t. Entonces, por regla del producto va a ser la derivada a segundo orden de la longitud de arco por el vector tangente más S' por la derivada del vector tangente respecto de t. O bien, expresada utilizando nuevamente aquí la regla de la cadena, la derivada del vector tangente respecto de t se puede expresar como la derivada del vector tangente respecto de s por la derivada de s respecto de t. ¿Qué obtiene? Por la primera fórmula de Frenet-Serret obtenemos que yo puedo sustituir a la derivada del vector tangente respecto de la longitud de arco, ¿por quién? Por la curvatura multiplicada por el vector normal. Y entonces obtengo, al sustituir en la ecuación anterior, que voy a obtener lo siguiente. Me salté un renglón. Esto, voy a obtener esto. La derivada segundo orden de la longitud de arco por el vector tangente más S' al cuadrado por el vector normal. Recuerden que esto que estoy encerrando es S'. Entonces voy a obtener S' por S', S' al cuadrado por la curvatura por el vector normal. Esta es otra manera de obtener las ecuaciones. Derivamos una tercera vez esta expresión. Al derivarla otra vez respecto del parámetro temporal que obtengo. Aquí, en este primer sumando, aplico nuevamente regla del producto
y obtengo estos dos sumandos, es decir, la derivada de la longitud de arco al tercer orden por la tangente más la derivada segundo orden de la longitud de arco por la derivada de la tangente respecto de t, más, aquí voy a aplicar nuevamente regla del producto, la derivada de S' al cuadrado por la curvatura respecto de t por el vector normal, más la longitud de arco derivado al cuadrado por la curvatura por la derivada del vector normal respecto de t, me da esto. Aquí derivo esta expresión y obtengo lo siguiente, 2 veces S' por S' por regla de la cadena, por K por N', y lo demás lo dejo tal cual, y en este último sumando, agrego regla de la cadena, derivada del vector normal respecto de S por derivada de S respecto de T. Sustituyo parte de lo que sería la ecuación, la fórmula 3 de Frenet-Serret. No olvido que la derivada de la longitud de arco respecto de la la derivada del vector normal respecto de la longitud de arco es menos la curvatura por el vector normal más la torsión por el vector binormal, y sustituyo aquí y obtengo la derivada de la longitud de arco al tercer orden menos la curvatura al cuadrado por S' al cubo por el vector tangente más, bueno, sustituyo y al final obtienen toda esta expresión, ¿ok? No lo vamos a hacer paso por paso, sino... Chicos, ¿sí ven cómo se llegó a esta expresión? Pregunta para todos. A ver, toda esta álgebra anterior es para poder expresar, uno, la curvatura de otra forma. Si tienen ustedes a su función posición en términos de t, en donde les dice que la curvatura ahora cómo se va a calcular, como el producto cruz, la magnitud del producto cruz del vector velocidad cruz el vector aceleración sobre la derivada de la longitud de arco respecto de t elevado al cuadrado. Primera fórmula que nos interesa. Otra consecuencia. Esto ya no lo voy a comentar, solo esto que es lo que me interesa. Observen, aquí aparecen el vector tangente, el vector binormal y el vector normal expresada en términos de las derivadas del vector posición en t. Primero, el vector tangente se va a poder expresar como la derivada del vector posición en t sobre la magnitud del vector posición. Perdón, sobre la magnitud del vector velocidad. Observen que R', R' en realidad es el vector velocidad que nosotros habíamos comentado previamente. El vector binormal, ¿cómo se va a poder calcular? Observen, va a ser el producto cruz ¿de quién? Del vector velocidad con el vector aceleración sobre la magnitud del producto cruz del vector velocidad con el vector aceleración, y finalmente el vector normal va a ser el producto cruz del anterior, que es el binormal, velocidad, aceleración, nuevamente producto cruz con el vector velocidad sobre la magnitud de esto. Eso es a lo que quería llegar. Y finalmente, que la curvatura se va a poder calcular como la magnitud del producto de estos sobre, bueno, la diferencia del vector aceleración por S' menos el vector velocidad por S' sobre S' al cubo, ¿ok? Es decir, no en todas las funciones se va a poder expresar la función posición como una función de la longitud de arco. Y cuando ustedes no puedan expresar eso, ¿qué fórmulas van a ocupar? Justamente las que yo les acabo de mencionar. Y Colomé no nada más utiliza esto. De hecho, Larson, que es un autor didáctico, nos hace mención de estas fórmulas de una forma más simplificada, que también lo pueden revisar más adelante. Nosotros obtuvimos. Nada más que todo lo deje en términos, observen, ¿de quién? Del parámetro t.
y su función, bueno, su componente J' tiene a seno de t. Entonces, aquí no va a ser tan fácil expresar el parámetro t en términos de s. Entonces dice, lo anterior que revisamos lo vamos a utilizar a lo de ya. Obtenemos la primera derivada, que es el vector velocidad. Y el vector velocidad es la derivada de la primera componente. Derivada del coseno, ¿cuánto vale? Menos seno de t, componente y-ésima. La derivada de seno de t respecto de t, coseno de t, componente j-ésima. La derivada de seno de t, componente k-ésima respecto de t, es coseno de t, componente k-ésima. Este es el vector velocidad. Obtenemos el vector aceleración, y es la derivada de este vector que acabamos de obtener, componente a componente. La derivada de menos seno de t menos coseno de t. La derivada de coseno de t menos seno de t. Y la derivada de coseno de t menos seno de t con sus respectivas componentes i, j y k. Derivada tercer orden. Derivada tercer orden sería la derivada de menos coseno de t, seno de t, componente y-ésima. La derivada de menos seno de t menos coseno de t, componente j-ésima. Y la derivada de menos seno de t respecto de t sería menos coseno de t, componente k-ésima. ¿Ok? Ahora, para calcular el vector tangente nos decían las ecuaciones anteriores que debo de calcular la magnitud del vector velocidad. Entonces calculo la raíz cuadrada de seno cuadrado al cuadrado, coseno al cuadrado, coseno al cuadrado. Estos dos primeros sumandos, ¿cuánto me dan? 1, más este coseno al cuadrado, voy a obtener que su magnitud va a ser ¿quién? La raíz cuadrada de 1 más coseno cuadrado, por lo que ya puedo obtener el vector tangente, que es el vector velocidad sobre su magnitud, y el vector velocidad también ya lo obtuvimos. Es el vector menos seno de t, componente y-ésima, coseno de t, componente j-ésima, y coseno de t, componente k-ésima, y todo sobre la raíz cuadrada de 1 más coseno cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a obtener el vector binormal antes de obtener el normal, porque recordemos por las fórmulas pasadas que revisamos que el vector normal, ¿quién es? El vector binormal, perdón, es el producto cruz entre R cruz R biprima. Entonces obtengo lo siguiente. Obtengo el producto cruz entre R, el vector velocidad y el vector aceleración. Sustituyo el determinante de IJK, el vector velocidad menos seno de t, coseno de t, coseno de t, vector aceleración menos coseno de t, menos seno de t, menos seno de t. Esto yo ya no lo voy a hacer paso por paso, pero ustedes lo van a hacer. Si lo hacemos por menores y cofactores, tendríamos i coseno por menos coseno seno, menos con menos más. Y la componente y-ésima nos daría 0. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de la componente j-ésima sería un signo negativo implícito dentro de este producto y sería menos seno con menos seno, me daría más seno cuadrado. Menos con menos más coseno cuadrado, que es 1, y por eso nos queda menos componente j-ésima. Finalmente, componente k-ésima, menos seno con menos seno, nos da seno cuadrado, menos coseno con menos coseno, más coseno cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado nos da 1 y por lo tanto nos queda componente k-ésima. ¿Todos me van siguiendo hasta aquí, chicos? Sí. Sí, profesora. Sí, profe. Muy bien. Ya obtuvimos eso para obtener justamente el vector binormal. Nos falta la magnitud de este vector. Calculemos la magnitud de este vector. Y observamos que la magnitud es igual a ¿quién? Dado que es la raíz cuadrada de la componente j-ésima al cuadrado, que es 1, más la componente k-ésima, que es 1, esta magnitud, ¿cuánto nos da? Raíz de 2. Por lo tanto, nuestro vector binormal, ¿quién va a ser? Menos 1 sobre raíz de 2, componente j-ésima, más 1 sobre raíz de 2, componente k-ésima. Y ya obtuvimos nuestro vector binormal. Ahora, calculemos la curvatura, porque la curvatura era justamente esa magnitud dividida sobre S' al cubo.
¿ok? Entonces, para ello, nosotros previamente sí debemos de calcular nuestra longitud de arco expresada en términos del parámetro t, ¿ok? Y para ello, sí se los voy a dejar como un ejercicio. Van a calcular este último término. ¿Cuál sería la idea de cómo obtenerlo, chicos? Recordemos entonces, por lo que acabamos de ver, que S' va a ser igual a la derivada de la longitud de arco respecto de t, que es la magnitud del vector velocidad, que es la raíz cuadrada de, pero como está elevado al cubo por esta ecuación, porque así está definida la curvatura, es esto elevado a la 3/2, por eso les da como curvatura este valor que tienen aquí. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, de todos modos, se queda para que revisemos cómo resolveríamos esa integral. Para empezar, si es una integral que se pueda resolver por los métodos que ustedes han visto. Bueno, punto y aparte. Luego, entonces, nosotros tendríamos lo siguiente también. Tendríamos que el radio de curvatura va a ser el inverso de este, que sería 1 más coseno cuadrado de t a la 3/2 sobre raíz de 2. Ahora ya podemos calcular el vector normal. Recordemos que el vector normal es el producto cruz de lo que nosotros ya habíamos obtenido, que es el producto cruz del vector velocidad cruz aceleración, nuevamente con el vector velocidad. Como este ya lo obtuvimos, lo sustituyo y ahora sustituyo el vector velocidad, que es esto. Encuentro este producto cruz y debo de llegar a esto. De este nuevo vector, que obtengo la magnitud, y su magnitud, ¿cuánto me debe de dar, chicos? Raíz de 2, raíz cuadrada de 1 más coseno cuadrado de t. Y por lo tanto, el vector normal va a ser este triple producto cruz sobre la magnitud de este triple producto cruz. Ya teniendo esos vectores, entonces ahora también ya puedo obtener ¿a quién? A la torsión. Recordemos nuevamente que la torsión es primero el producto cruz entre el vector velocidad de aceleración, producto punto ¿con quién? Con el vector posición derivado a tercer orden sobre la magnitud, esto también ya lo habíamos obtenido, del producto cruz entre el vector velocidad y vector aceleración elevado al cuadrado. Y en este caso, ¿qué sucede? Que esto, ¿cuánto les va a dar? 0. Entonces, vamos a concluir, dado que el radio de torsión, que es este factor, es 1 sobre esa torsión, que es 0, ¿hacia dónde tiende la torsión? Hacia infinito. Por lo tanto, comprueba que se trata de una curva plana sin torsión y la gráfica se muestra en la figura 4.11, que es esta, chicos. Esta es la curva para la cual ustedes están obteniendo ¿qué cosa? Los distintos vectores, torsión, normal, binormal, la curvatura, radio de curvatura, la torsión y radio de torsión. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto que acabamos de obtener, chicos? Ver a continuación, observemos. Yo ya les había comentado previamente que si nosotros hacemos el estudio de una partícula que está en movimiento, entonces yo puedo determinar también su vector velocidad y su vector aceleración, ¿cierto o no? Y de hecho yo ya se los había definido. Entonces, en este ejemplo nos dice que supongamos que tenemos una partícula que se mueve sobre una curva que está definida a través de estas ecuaciones parametrizadas, que es 2t cuadrada, componente y-ésima, menos t cúbica, componente j-ésima, más t más 1 al cuadrado, componente k-ésima. Nos pide calcular su vector velocidad, su vector aceleración en un punto específico, porque si se dan cuenta, este se puede determinar para cualquier punto. Entonces, para este punto en específico, vamos a calcular un t específico. Entonces, ¿qué tenemos? Calculamos su vector velocidad,
calculamos su vector aceleración, que por ser una función vectorial es la derivada de cada componente, y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir. Y aquí viene un paso importante, que observemos que nos están dando un punto específico, pero con distintos, aparentemente distintos puntos para t. Entonces, para encontrar el valor específico de nuestro parámetro t, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. Este valor que tenemos, que es el punto 2, menos 1 menos 4, lo vamos a sustituir en ese punto. Es decir, en un punto específico, esta función posición va a tocar a este. Por lo que voy a obtener que la componente yésima 2t cuadrada tiene que ser igual a 2. La componente jésima menos t cúbica tiene que ser igual a menos 1. Y finalmente, la componente késima t más 1 al cuadrado tiene que ser igual a ¿quién? A 4. Observen cómo sustituye. De cualquiera de las tres ecuaciones, ustedes deben de poder despejar al parámetro temporal, y es lo que hace a continuación el autor. Yo observo en particular que de la tercera ecuación, que es esta, de forma casi inmediata paso el menos del otro lado, se lo positivo, el cubo lo paso del otro lado como raíz y me queda que t es igual a 1. De la primera ecuación también observo que 2 sobre 2 me da 1, que esta raíz cuadrada pasa del otro lado y me queda raíz cuadrada de 1 que me da 1. Entonces, para cualquiera de estas ecuaciones me debe de dar el mismo valor de t. ¿Y cuánto vale t? 1. Por lo tanto, para este parámetro t específico, mi velocidad va a tener componentes de 4, menos 3 y 4, con sus respectivas componentes. Mi vector aceleración va a tener componentes de 4i, menos 6j y 2k. Muy bien, ahora voy a obtener el módulo de la rapidez. Recordemos que la rapidez es la magnitud del vector velocidad. Entonces voy a sustituir para este vector velocidad específico, en este punto específico, voy a obtener que la rapidez es la raíz cuadrada de ¿quién? De 4 al cuadrado, que es 16, de 9 al cuadrado, de 3 al cuadrado, que es 9, y de 4 al cuadrado, que es 16. Entonces, ¿su rapidez de cuánto va a ser, chicos? De raíz de 41. Y aquí hace énfasis en parte de lo que nosotros hemos estado utilizando, que nos dice que en ocasiones es útil escribir tanto a la velocidad como al vector aceleración en términos del vector tangente y del vector normal. Aquí sí va a cobrar importancia. Observen, el vector velocidad, que está definido como la variación del vector posición respecto del vector temporal, también utilizando la regla de la cadena se puede expresar como derivada de r respecto de s por dds en ddt, pero este es el vector ¿quién? Derivada de r respecto de s. Esta es una magnitud, porque ya lo habíamos visto previamente. Esta magnitud, ¿quién es? Es justamente lo que acabamos de revisar hace unos minutos. Este es el vector tangente. Observen, vector tangente. La magnitud del vector velocidad respecto del t resulta ser justamente la rapidez, por lo que yo voy a poder expresar la velocidad como el producto de la rapidez por el vector tangente. Si yo vuelvo a derivar esto respecto del parámetro temporal, aplico regla del producto y obtengo la derivada de la rapidez respecto de t por el vector tangente más la rapidez por la derivada del vector tangente respecto del vector velocidad. El primer sumando queda tal cual, pero el segundo sumando, ¿cómo me va a quedar? Voy a aplicar nuevamente la regla de la cadena. Observen, aparece derivada del vector tangente respecto de la longitud de arco por la derivada del vector, de la longitud de arco respecto de t. En esta ocasión voy a utilizar justamente lo que habíamos visto previamente, que es la primera fórmula de Fredette-Serret, y voy a expresar, en vez del vector normal por la curvatura, voy a expresarla sobre su radio de curvatura. ¿Y qué voy a obtener? Que la aceleración se va a poder expresar como
la derivada de la rapidez respecto de t por el vector tangente más la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura por el vector normal. ¿Eso qué nos indica, chicos? Algo que se aplica bastante en la cinemática, que toda aceleración tiene dos componentes. Una componente ¿de qué forma? Tangencial, aceleración tangencial, y otra componente que le vamos a llamar a partir de este momento aceleración normal. De hecho, cuando ustedes van en una carretera, ustedes sienten las dos aceleraciones. Si ustedes son los que van enfrente o los que van manejando, y la curva está muy pronunciada, no lo sienten tanto como alguien que va en la parte de atrás o incluso en medio del autobús o coche. Cuando nosotros sentimos esa aceleración normal y cuando sentimos la aceleración tangencial. Cuando el coche está por dar vuelta y no sé, supongamos que el conductor es muy alocado, ¿qué es lo que su cuerpo intenta hacer? Su cuerpo intenta ir de forma recta, como viene la curva. Esa es la aceleración tangencial. ¿Cuándo sienten ustedes la aceleración normal? Cuando ustedes se resisten a dejar la forma de la curva hacia adentro. Esa es la aceleración normal. ¿Todos la hemos sentido, chicos? Sí. Sí. Eso es lo que está representando justamente esta ecuación en un cuerpo en movimiento. Entonces, no sé, supongamos a nivel microscópico, donde aparecen muchas partículas, electrones, protones, neutrones, que están moviéndose como locos porque de pronto llega algo que los mueve de su estado base, no sé, un nivel energético. Ellos sienten el mismo cambio. Sienten una aceleración tangencial y una aceleración ¿de qué tipo? Normal. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí de esto? Referencias. Esto nos indica entonces que la aceleración es un vector situado en el plano de la tangente y la normal a la curva, que comúnmente, yo ya se los había dicho, se le conoce como plano osculador. Osculador, si ustedes buscan la palabra etimológica, significa muy cercano a, es como la tangente. Casi por eso algunos lo llaman como si fuera un beso, ¿no? Con componentes tangencial y componente normal, dadas por la variación de la aceleración respecto de t y la aceleración normal, ¿quién va a ser? La rapidez al cuadrado, ¿sobre quién? Sobre el radio de curvatura respectivamente. Y aquí nos dice que la aceleración será únicamente en tangencial cuando sea rectilíneo. Es decir, cuando no tengan una curva. Esta aceleración, este segundo sumando, no va a aparecer. Cuando ustedes tengan un movimiento rectilíneo, únicamente va a aparecer este primer sumando. Pero lo que nos indicaría que su radio de curvatura, ¿cuánto va a ser? Infinito. Porque no va a tener fin, porque va a ser algo rectilíneo. Y será únicamente normal cuando la rapidez sea una constante. Es decir, si su rapidez es una constante, que eso no es válido para todas las curvas, entonces ustedes van a tener que la variación de la rapidez respecto de t, ¿cuánto va a valer? 0. Por lo que ustedes van a tener que su aceleración va a ser únicamente de tipo normal. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entendido esto, entonces vamos a resolver el siguiente ejemplo. ¿Qué nos dice aquí? Obtener las componentes tangencial y normal de la aceleración del ejemplo anterior. Entonces, para ello, yo debo de recordar que debo de encontrar la magnitud del vector velocidad, pero no en un punto específico, sino de forma general en términos del parámetro temporal, por lo que yo voy a tener que derivar respecto de t a quién, a la raíz cuadrada de 16t cuadrada más 9t a la cuarta más 4t más 1 al cuadrado. ¿Sí entienden de dónde sale esto, chicos? Perfecto.
Entonces, derivamos esto respecto del parámetro t. Por ser una raíz cuadrada, es un medio de la raíz cuadrada de 9t cuarta más 20t cuadrada más 8t más 4 por la derivada del argumento de la raíz, que sería, al reducir términos, aquí en realidad sería 36 sobre 2, nos queda 18t cúbica más 40 sobre 2, que serían 20t más 4, ¿ok? Ahora bien, recordemos que para calcular la aceleración tangencial, yo debo, ¿de qué? De derivar la aceleración respecto de t y después evaluar en dónde, en t igual a 1, que es el punto específico. Entonces voy a tener que la aceleración, al sustituir en esta expresión t igual a 1, ¿cuánto obtengo? 18 más 20 más 4, que me va a dar ¿cuánto? 42 sobre la raíz cuadrada de 9 por 1 a la cuarta, que es 9, más 20 por 1 al cuadrado, que es 20, más 8 más 4, que me va a dar raíz cuadrada de 41. Esta sería la aceleración tangencial, que es aproximadamente 6.5593 unidades de aceleración. Muy bien, eso es por un lado. Entonces, ahora calculemos la aceleración normal. Para ello, recordemos que la aceleración normal es justamente esta magnitud evaluada en el punto 1, que es raíz de 41 elevado al cuadrado, que es 41, dividido sobre ¿quién? Sobre la curvatura. Para ello, entonces, tenemos que calcular la curvatura, el radio de curvatura, que es el inverso de la curvatura. Pero recordemos que eso equivale a tener ¿a quién? A la derivada de la longitud de arco elevado al cubo, o bien la magnitud de la rapidez elevado al cubo. Por eso aquí puso rapidez, sobre la magnitud del vector cruz entre el vector velocidad y el vector aceleración. Sustituye y calcula justamente estos vectores. El producto cruz, ¿entre quién? Entre el vector velocidad y el vector aceleración. Calcula este determinante y obtiene lo siguiente. Menos 3 por 2 me da menos 6. Menos por menos da más. 6 por 4, 24. Menos 6 me da 18 componente yésima. Voy con la componente jésima. 4 por 2, 8. Con un signo menos que tiene afuera, menos 4 por 4, 16 me da menos 8 menos 16 me da menos 8 con menos me da más 8 componente jésima. Y finalmente componente késima me da 4 por menos 6 menos 24 por menos más 12 me da menos 12 componente késima. Y así obtenemos que la magnitud de este producto cruz es la raíz cuadrada de estos elementos sumados. Bueno, primero elevado al cuadrado y luego sumados nos da 532. Por lo tanto, el radio de curvatura es la raíz cuadrada de 41 elevado al cubo sobre la raíz cuadrada de 532. Es decir, la aceleración es aproximadamente 3.6022 unidades de aceleración, por lo que de forma general vamos a tener que la aceleración es aproximadamente 5.593 por la tangente más 3.6022 por el vector normal. Y ya calcularon las distintas componentes, aceleración tangencial, aceleración normal, para el punto específico que estaban estudiando. Muy bien. ¿Alguna duda de esto, chicos?